Dignidad humana. El término de dignidad designa lo que es estimado por sí mismo, no como un derivado de otro. La dignidad humana significa el valor interno e insustituible que le corresponde al ser humano en su razón de ser. Algunos filósofos han ahondado en el concepto aplicado al ser humano y nos han dicho lo siguiente. Aristóteles establece que el ser humano, por ser inteligente, es libre y por el hecho de ser libre, posee la capacidad para dirigir su propia conducta. Platón decía que la persona ha de ser afirmada por sí misma y por su dignidad. Kant afirma que la humanidad misma es una dignidad, porque el hombre no puede ser tratado como un medio, sino como un fin, y en ello recae su dignidad. Así, permitirnos conocer a los demás y tener apertura hacia ellos nos permite reconocer en ambas partes la libertad que todos tenemos gracias a la capacidad de razonamiento. Por ello, es que el ser humano es capaz de trascender. Es una característica que tenemos por el simple hecho de ser, y no se puede quitar a nadie, y esto nos obliga a todos a ejercer el respeto siempre. Es importante notar que varios de los principios que nos rigen actualmente se derivan de la concepción de la dignidad humana como irrevocable. Ejemplos de esto son: El no dañar a otros. Buscar un bienestar que al llevarse a cabo no dañe a otros y que beneficie a la mayoría. Los principios de igualdad ante las leyes. sin embargo, también tenemos conceptos de dignidad humana que no son totalmente acordes a las definiciones anteriores, como es el caso de Thomas Hobbes en el Leviatán, escrito en el que declara que La estimación pública de un hombre, que es el valor conferido a él por el Estado, es lo que los hombres denominan dignidad. Esta estimación de él por el Estado se comprende y expresa con cargos de mando, en la judicatura, en empleos públicos o en los nombres y títulos introducidos para distinguir semejantes valores. Vemos, pues, que en este caso la dignidad humana se confiere a ciertas personas que son reconocidas por el Estado. Sí, de hecho, sí se me considera alguien ético. Sí, la mayor parte de mi vida estoy en la parte del buen vivir, del respeto a mí, a las personas que están a mi alrededor y mi entorno. Sí, es deber por la filosofía que tenemos aquí en el TEC y es necesidad por la filosofía personal que tengo. Bueno, esa es una pregunta fuerte, a mí me parece. Y yo trato de ser ético en mi desempeño, en mi trabajo. Y sin embargo hay muchas cosas en las cuales a veces me siento un poquito insatisfecho, ¿no? Por ejemplo, cuando pues siempre estamos viendo toda la gran cantidad de gente que anda limpiando vidrios en los semáforos, la gran pobreza que hay en mi país y que yo no hago muchas cosas al respecto, entonces no me siento tan ético en esos momentos. Yo considero que la ética, ya después de revisar, de trabajar, de vivirla aquí día con día, pues considero que es un grupo de normas, de valores, de preceptos, de creencias y de prácticas en las que cada ser humano tiene que guiarse en su vida y no solo la vida personal, sino expandirla y a su vez fomentarla. La ética, como te menciono, considero que es un estilo de vida o una forma de vivir los valores, siempre respetando a los primero uno, los demás y el entorno donde nos encontramos. La ética es parecida a la moral, pero la moral es definida por la sociedad, según yo, y la ética es más una cuestión personal, son los valores que yo tengo. Bueno, me cuesta un poquito de trabajo ahí definirla. Yo pensaría que tiene que ver mucho nuestra interacción con los demás, ¿no? Tener una interacción con la gente que nos rodea, en la cual no les causemos daño, ¿sí? Y estemos tratando de todos esforzarnos por un bien común. Totalmente, porque si consideramos que lo que aprendamos en esta etapa sobre todo es como nos va a definir en el futuro, pues si queremos que nuestro país progrese y en general las relaciones humanas sean mejores, sí deberíamos hablar de ética. Sí, por supuesto, tiene que ser fundamental. La situación de nuestro país debería ser diferente si nosotros nos detuviéramos y hiciéramos una reflexión ética. Sí, por supuesto que sí, porque precisamente necesitamos ese bien común, ¿no? Con
con tantos problemas que tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras comunidades, definitivamente la ética es algo importante a discutir, a reflexionar y a poner en práctica. Es fundamental, porque esto nos permite una mejor convivencia, entendimiento y empatía con los demás. ¿Actualmente tiene sentido hablar de ética? Ahora es más importante que nunca. En nuestro país vivimos un periodo difícil, en el que la dignidad humana se ha violentado a los ojos de todos, y lo peor es que este fenómeno se ha vuelto una costumbre. La indignación que se vivía en un principio por la desaparición o asesinato de una persona se ha ido reduciendo, y aunque ese sentimiento no ha desaparecido, ver notas rojas en los noticieros y periódicos se ha vuelto un fenómeno cotidiano. Las constantes agravios a la dignidad humana se demuestran en las faltas de respeto hacia otros y en el rechazo a un ser como parte de una comunidad social por sus características y condiciones particulares. ¿Dónde quedaron entonces los valores de justicia, igualdad y dignidad humana? La falta de reflexión ética nos ha hecho caer en un sistema político en el que el bienestar de los ciudadanos se encuentra en un segundo plano, y con él la dignidad humana. La reflexión ética hace que nosotros como ciudadanos cuestionemos las decisiones políticas y exijamos un orden social en el que el respeto sea la base de la convivencia. La ética es un pensamiento inherente al ser humano, solo que a veces se nos olvida que tenemos esta capacidad de razonamiento. No nos dicta lo que es bueno o malo, nos dice lo que es justo e injusto, y nos da una guía de cómo debemos comportarnos para actuar de manera virtuosa. Se nos ha hecho difícil ver la necesidad de la ética porque ésta involucra una parte teórica y una práctica. Teóricamente, todos sabemos la manera en que podemos actuar de forma que nuestras acciones no afecten a los demás, pero es la parte práctica la que ha fallado por años y lo sigue haciendo. El problema de que varias generaciones no hayan tenido un modelo práctico claro es que las nuevas generaciones no saben a quién imitar y la práctica se pierde. Además, se ha monopolizado la enseñanza de la ética en el sentido de que se tiene la creencia de que la escuela es la única responsable de su enseñanza. Victoria Camps nos dice que esta enseñanza no debe ser así. Ella dice que debe de existir una corresponsabilidad entre la escuela, la familia y los agentes sociales que concentran el poder. De ese razonamiento surge la siguiente pregunta: ¿en qué momento perdemos la capacidad de cuestionarnos lo que es justo e injusto? De pequeños siempre buscábamos ser tratados de manera justa y no dudábamos en reclamar cuando no era así. El ideal de la ética es que conforme crezcamos, cambiemos esta visión egoísta por una que englobe a otros y tienda hacia el bien común. Probablemente no hemos llegado a este punto, nos lo saltamos, porque no hay un ejercicio práctico de la ética, y nadie nos exige cotidianamente que caigamos en actos reflexivos. Así, nuestras acciones se rigen más por impulsos que por reflexiones, y esta conducta se ha generalizado en nuestro país. Para todos es más fácil evitar la reflexión y solo dejarse llevar por las acciones de los demás, pero es responsabilidad nuestra promover una nueva forma de comportamiento. José Luis Gómez, profesor de Física y Matemáticas aquí en el Campus Estado de México. Hola, soy Arturo Tapia y estudio Ingeniería Mecánica. Soy Aldaz, coordino la incubadora social en el Tecnológico Monterrey, Campus Estado de México. Yo soy Diana Campos, soy coordinadora de Prepanet en el Campus Estado de México.